Vamos a continuar sobre nuestro curso de introducción a la Biblia. Y hoy vamos a recordar un poco lo último que vimos en la sesión pasada y hablábamos sobre la autoridad de la Biblia. Y en este punto hay algo muy interesante que considerar, dado que debemos de estar conscientes de que la Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y si la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia es nuestro estándar de vida. En otras palabras, es nuestra máxima norma de fe y conducta. Muchas personas evalúan el contenido de la Biblia de acuerdo a su conveniencia, preferencia personal, época o moda. Y algo que debemos de tener presente, amados hermanos, es que la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Entonces, jamás lo que la Biblia diga estará pasado de moda. Jamás lo que la Biblia enseñe será anticuado. Siempre lo que la palabra de Dios exprese mostrará en sí mismo la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que la Biblia debe de estar considerada por nosotros encima de lo que nosotros quisiéramos, lo que a nosotros nos gusta, la época en la que vivimos, la moda e incluso nuestra conciencia, nuestras costumbres, que podríamos englobarlo todo en lo que es cultural. La Biblia está por encima de nuestra cultura. La Biblia está por encima de lo que nuestra conciencia nos dicte o aquello que nuestro corazón nos haga sentir. Y es que muchas veces, hoy día, como nunca, están abundando los cristianos que dirigen su vida de acuerdo a sus emociones. Si lo siento, y si esto que yo siento coincide con lo que Dios dice en su palabra, lo haré. Pero si en algún momento de la vida lo que la Biblia enseña y lo que yo quiero hacer son contrarios, ellos dicen: entonces haré lo que yo sienta. Cuando en realidad nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad, y no es hacer lo que yo sienta o quiera, es hacer lo que la Biblia dice, porque la Biblia tiene autoridad, dado que es la palabra de Dios mismo. Ahora, un concepto que muchas veces no tenemos presente, y es que no obedecer lo que la Biblia dice es pecado. Podemos decir que no obedecemos a Dios porque las circunstancias no nos lo permiten. No obedecemos a Dios porque no es fácil.
porque tenemos debilidades, porque tenemos carencias, porque aún somos seres en proceso de perfeccionamiento, o simplemente porque en este momento de mi vida no lo quiero hacer. Cualquiera que sea el pretexto, cualquiera que sea el argumento por el cual yo no obedezco lo que la Biblia dice, no me exenta de mi responsabilidad ante Dios, conozca o no conozca el mandamiento. En este sentido, todo aquello que sea contrario a la voluntad de Dios resultará en un hecho que ofenda su santidad, es pecado. Entonces nosotros debemos de considerar que la Biblia nos ha sido dada para revelarnos la voluntad de Dios. Y la Biblia, al ser nuestra máxima norma de fe y conducta, se convierte para nosotros en una autoridad que regulará no solamente nuestro proceder, hablando de la acción, sino que también regulará la motivación, hablando de la emoción, y regulará el pensamiento. Entonces la palabra de Dios debe de estar por encima de todo lo que nosotros estamos pensando, sentimos y decidimos. Solo entonces podemos decir que estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros solo hacemos aquello en lo cual coincidimos con Dios, pues créame que nuestra obediencia no está siendo perfecta. Y el 99% de obediencia no es suficiente. Dios espera de cada uno de nosotros una obediencia perfecta a su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra tiene autoridad. Y no obedecer lo que la Biblia dice es pecado y se convierte en un hecho que nos coloca en una posición desafiante hacia la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la Biblia y lo que la Biblia dice, le debemos obediencia absoluta. Ahora, como lo hemos mencionado anteriormente, es bien importante que nosotros aprendamos a interpretar lo que la Biblia dice, porque no vamos a analizar toda la Escritura de forma literal, sino que hay partes de la Escritura que deben de interpretarse en un sentido netamente espiritual, aplicando no solamente lo que la Biblia dice, sino entendiendo lo que significa lo que la Biblia dice. La aplicación entonces es meramente espiritual, considerando el hecho de que no todo el texto sagrado debe de ser considerado de una forma meramente literal. Hay porciones de la Escritura que sí deben de considerarse literales, ¿como cuáles? El alma que pecare esa morirá. Es literal, porque la paga del pecado es muerte. Es literal. Porque si algo hace separación entre Dios y los hombres son nuestros pecados. Es literal. ¿Qué debe de considerarse en un sentido figurado con una aplicación espiritual? Porque si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Dios no está esperando que lleguemos a su presencia tuertos, mancos o cojos. Eso tiene una aplicación espiritual que cuando entendemos lo que significa lo que la Biblia dice, entonces podemos nosotros tener claridad en cuanto al mandamiento.
por este motivo es que debemos aprender a identificar cuando una porción de la Escritura se considera como un mandato literal y cuando debemos nosotros de tener un estudio aún más profundo para poder descubrir el tesoro espiritual. ¿Comprendemos? ¿Sí? Bien. Ahora, decíamos que le debemos obediencia completa a la Escritura. Y hace algún tiempo desarrollé una enseñanza que hablaba de la obediencia perfecta. Y para hablar de la obediencia perfecta debo de mencionar 5 formas en las cuales un cristiano dice obedecer a Dios, pero que a la luz de las Escrituras es desobediencia. Y entonces se las voy a mencionar aquí. ¿Cuáles son esos tipos de obediencia? Bueno, un cristiano dice: yo obedezco a Dios. Apaguen su celular, por favor. La obediencia que nosotros le debemos al Señor debe de ser una obediencia perfecta. Pero muchas veces no estamos ofreciéndole a Dios ese tipo de obediencia, sino que nosotros estamos ofreciéndole a Dios una obediencia de apariencias. Esta yo la llamo la obediencia omitida. El que tú estés de acuerdo con un mandamiento de Dios no te hace obediente. Si un mandamiento estás de acuerdo con ello, pero no lo llevas a la práctica, igual eres desobediente. ¿Por qué? Porque lo que Dios está esperando no es que estés de acuerdo con Él, es que hagas lo que te está pidiendo. La palabra no nos fue dada para que nosotros hiciéramos un consenso y dijéramos: ¿cuántos de ustedes votan por estar de acuerdo con Dios? No, Dios en su autoridad la decretó, la expresó, y a nosotros nos compete guardarla, obedecerla, punto. Entonces hay cristianos que piensan que pueden presentarse delante de Dios diciendo: he sido obediente, cuando su obediencia ha sido netamente intelectual. No los lleva a la acción. Entonces ese tipo de obediencia es una obediencia omitida y a los ojos de Dios es desobediencia. Un ejemplo bíblico de eso lo vemos claramente en la parábola de los 2 hijos. El padre llega con sus 2 hijos y le dice a uno de ellos: hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y él dice: no quiero ir. Se acerca al otro y le dice: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dice el otro: sí, señor. Bueno, el primero sabemos que se arrepiente y va. El segundo no va. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál era la voluntad de su padre? Que fueran a la viña. El segundo estuviera de acuerdo con su padre no lo hacía obediente. Y hoy día hay muchos cristianos intelectuales. Obedecen a Dios con el pensamiento, pero jamás trasciende ese pensamiento a las acciones. Así que una persona que está de acuerdo con Dios en el pensamiento, pero no lo lleva a la acción, es desobediente. Segundo tipo de obediencia que practicamos muy comúnmente es la obediencia parcial. Por eso yo mencionaba que un 99% de obediencia no es suficiente. No significa que no sirva, pero no es suficiente, porque Dios es merecedor de una obediencia completa. El ejemplo claro lo vemos en primer libro de Samuel, cuando Dios envía a Saúl a vengarse de Amalek, y entonces Saúl preserva para sí al rey y lo mejor del ganado, cuando Dios le había dicho: vas a exterminarlos a todos. ¿Ok? Y muchos cristianos no estamos siendo obedientes ni en el 99%, ni en el 50%, ni en el 30%, pero aún así creemos que vamos a ir al cielo. La obediencia omitida, la obediencia parcial. Hay otra obediencia
Sí, esa ya la tengo presente. Esta es donde no hago nada. Esta es donde lo hago a medias. Luego viene la obediencia donde el siguiente tipo de obediencia es la obediencia fuera de eje. Ok. Y esta es cuando yo obedezco, pero como yo quiero, a mi manera, no como Dios dice. Cuando yo quiero, ya está. La cuarta la voy a poner aquí, la obediencia fuera de tiempo. Perdón, tenía como 10 años que no daba esto. Y concluimos con la obediencia fuera de foco. La obediencia fuera de eje es cuando yo hago las cosas como yo quiero. Y un ejemplo claro de esto es Moisés, un santo hombre de Dios, pero que en una ocasión permitió que su copa se llenara. ¿Ha escuchado usted ese verso que recita así: la gota que derramó el vaso? Bueno, ninguna gota puede hacer que un vaso se derrame. Ninguna. El problema es cuando acumulamos demasiadas gotas. Entonces llega un punto en el cual nos enfrentamos ante una situación que nos hace explotar. Fue lo que sucedió con Moisés. Tantas cosas que había soportado del pueblo, y finalmente en una ocasión el pueblo se encuentra ante una crisis. Hay escasez de agua y el pueblo comienza a reclamarle a Moisés. Moisés va a la presencia de Dios y Dios le dice: les voy a dar de beber agua, solamente háblale a la peña y yo haré que brote agua. Moisés estaba tan molesto, estaba moviéndose en la inercia de la situación, que llega con el pueblo y les dice: ustedes son una caterva de pecadores, ¿y acaso debo de hacerles brotar agua de la peña para que estén callados? Entonces, después de decir esto, tomó la vara y golpeó 2 veces la peña y brotó agua de la peña, conforme a la promesa del Señor. Y después Dios lo llama a Moisés y le dice: ¿sabes qué? No hiciste como te dije, hiciste como quisiste. Y como hiciste como quisiste, no entrarás a la tierra prometida. La verás a distancia, pero no vas a entrar. Entonces, la obediencia fuera de eje. Algunos creyentes piensan que están obedeciendo, pero hacen las cosas como quieren, no como Dios les dijo. Claros ejemplos aplicables a la iglesia hoy: perdona. ¿Alguien te ofendió? Perdónalo. Bueno, sí lo perdono, pero no le vuelvo a hablar. Estás obedeciendo como tú quieres, no como Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente tipo de obediencia es la obediencia fuera de tiempo. Y otro ejemplo es el pueblo de Israel. En el libro de Números nos dice la escritura que en una ocasión el Señor le dijo a través de Moisés al pueblo: es el tiempo de conquistar, suban. Y el pueblo de Israel dijo: no vamos a subir, no, nos van a vencer, son gigantes, no podemos con ellos, es imposible, no subimos. Y Dios se molestó tanto que le dijo a Moisés: está bien que no suban, pero por cada día que estuvieron dando vueltas y que estuvieron ustedes explorando la tierra, se quedarán 1 año afuera. Entonces ellos dijeron: no, si subimos, mejor si subimos. Y Dios dice: no suban. Se parecen mucho el relato de los 2 hijos con este relato del pueblo de Israel, pero la diferencia radica en que la voluntad del Señor cambió. Mientras que la voluntad del Señor no haya cambiado para algo que te ordenó que hicieras, estás en oportunidad de arrepentirte y hacerlo. Pero cuando su voluntad cambia respecto de lo que te pidió, entonces mejor al siguiente paso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quieres, Señor? ¿Me explico?
Porque el pueblo de Israel se empeñó en subir y dijo, subiremos. Pero el Señor ya les dijo que no, van a ser vencidos porque el Señor no está con ustedes. Que subimos y demostramos que sí podemos. Les sucedió, los vencieron. Entonces, cuando hacemos nosotros las cosas cuando queremos, las cosas no son cuando queremos, es cuando Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Y la última es la obediencia fuera de foco. El ejemplo ahí es la iglesia de Éfeso. He visto tu duro trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio, tu celo por la doctrina, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Cuando nosotros hacemos las cosas sin una motivación correcta, nosotros hemos dejado de ver a Jesús, ya no vemos a Jesús, y cualquiera que sea tu motivación es idolatría, es desobediencia. Entonces, no importa cuánto hagas, si Cristo no es tu motivación, estás desobedeciendo. ¿Entendemos? ¿Alguna duda? Bueno, con esto concluimos lo que vimos la sesión pasada acerca de la autoridad de la Biblia e iniciamos a el siguiente punto: traducción de la Biblia. Ahora, para que la escritura pueda ser aplicada, la escritura debe de ser entendida. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo aplicar algo que no entiendo. Y estas fueron una de las cosas que motivaron a los reformadores, entre ellos el padre de la Reforma, Martín Lutero, que tuvo un fuerte interés porque la Biblia estuviera al alcance del pueblo. Anteriormente, la iglesia en Roma tenía muy limitado el acceso de la Biblia al pueblo, puesto que ellos estaban tergiversando el contenido bíblico y alterando la verdad para beneficiarse. Entonces, Martín Lutero, siendo un monje en siglo XVI, un hombre celoso de Dios, celoso de la palabra, es que toma la determinación de iniciar un movimiento de reforma. Él no comienza levantándose como alguien para protestar. El término protestante surge como una consecuencia del hecho de rebelarse contra una imposición injusta. ¿Ok? Ahora bien, vamos a leer un poco sobre nuestro material. Página 8 dice: la Biblia se escribió principalmente en 3 idiomas. El Antiguo Testamento es escrito en hebreo y algunas pequeñas partes en arameo. Algunas porciones del libro de Daniel. Mientras que el Nuevo Testamento es escrito en griego. A lo largo de la historia, diferentes lenguas son las que han mostrado su dominio en base a los imperios que han estado representando y las lenguas coloquiales de los diferentes pueblos. Pero la Biblia se escribe principalmente en estos 3 idiomas: hebreo, arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. En 1569 se traduce al español. Es decir, la Biblia como tal no fue dado a sus siervos en español. El idioma que hablaba Moisés era hebreo. La traducción de la mente de Dios hacia el corazón de Moisés, así como de los profetas, fue principalmente en su lengua natal, hebreo, y algunas porciones breves, pequeñas, en arameo. Y en el Nuevo Testamento pues vemos que la lengua gobernante en ese momento, o predominante mejor dicho, era el griego. Entonces es hasta 1569 que se traduce al español por el autor Casiodoro de Reina. Ustedes han visto que utilizamos en ocasiones traducción Reina Valera.
¿Lo ha visto? Reina Valera versión 60. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que esa Biblia que usted tiene en sus manos fue desarrollada o fue traducida principalmente por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Varela. Sí, perdón, yo que andaba pensando en el hermano Carlos. Cipriano de Valera. Y el numerito aquí al lado hace alusión al año de la revisión o al año de su publicación, mejor dicho. Porque encontramos ya Reina Valera versión 95. Encontramos Reina Valera 2000 y así. Que todas se apoyan sobre el trabajo de ellos dos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero a lo largo de las épocas ha tenido sus diferentes ajustes debido a que las lenguas o los idiomas se perfeccionan. Hace 100 años, en el español moderno, le puedo llamar moderno porque 100 años en realidad dentro de la historia del español es nada, no existía la palabra cantinflear. Hoy existe en el diccionario cantinflear. ¿Qué es cantinflear? ¿Ok? Entonces, las lenguas se enriquecen y hay palabras que caen en desuso, terminan, se extinguen. Por eso es que las revisiones deben de ser actualizadas. Hay personas que están en contra de las nuevas revisiones y dicen: yo utilizo la más vieja porque es la mejor, que sería la Reina Valera de 1909, también conocida como la Biblia del oso. ¿Por qué? Pues porque en la portada a alguien se le ocurrió ponerle un osito comiendo miel de un panal. Pero es la sacrosanta Biblia para muchas personas. Pero utiliza un lenguaje que, sin exagerarle, el 60% de nuestros jóvenes menores de 25 años no entenderían. Porque a duras penas entienden a veces los libros de texto. Ahora, utilizando un lenguaje un tanto, la palabra pudiera ser elaborado, pues les cuesta un poco más de trabajo su comprensión. Por esto es que a través de los años se hace una actualización del texto. No se cambia la esencia del mensaje, se actualiza para una comprensión más clara. Si yo quiero una Biblia que sea literal, pues voy a tener que conseguir los rollos originales, y los rollos originales no existen. Ahora hay una traducción de venta en las librerías que se llama la Biblia textual. Y esa traducción es una traducción que es rica, es una joya, pero que debido a que hay partes de la escritura que no se comprenden del todo las palabras empleadas, no se traduce con una idea muy clara de lo que Dios quería comunicar. Entonces, el trabajo de los biblistas hoy día no es nada sencillo. Es no solamente preservar la palabra, es preservar el espíritu de la palabra de Dios. Ya sectas sin escrúpulos como los Testigos de Jehová llenan la Biblia de paréntesis. Y su Biblia está llena de paréntesis porque son notas de ellos, formas en las cuales ellos creen que debe de interpretarse el texto. Cuando
la sola palabra o la sola escritura es la que tiene poder para transformar la vida del ser humano. Entonces, para que la Biblia pueda ser obedecida, necesita ser entendida. De nada me serviría tener un pergamino original escrito en hebreo o arameo si no entiendo ni jota de ahí. Sí se va a ver muy bonito, puedo incluso presumirlo, pero de nada me sirve no entenderlo. Por ese motivo es mi insistencia, y a veces pensaría la gente que yo recibo alguna remuneración de la NBI o de sus editoriales, pero no, en realidad me interesa que la palabra esté al alcance de todos. Desde un niño de 10 años puede leer la NBI y puede entenderla, hasta un adulto mayor puede leerla y puede entenderla con claridad. Ahora, ¿por qué no utilizar tal vez alguna paráfrasis para entenderla de forma más sencilla o más fácil? Porque en una paráfrasis se preserva el espíritu, pero se pierde el contenido. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre las mismas? Pero es hasta 1569 entonces que se traduce al español por Casiodoro de Reina, y es la primera traducción hecha de los originales hebreo y griego al español. No es la primer Biblia que existe. Ya la Biblia anteriormente atravesó por su proceso, y en el tiempo de la Reforma es cuando Lutero determina sacar los deuterocanónicos y dejarla con los 66 libros que hoy nosotros tenemos. ¿Ok? Ya existía una Biblia anterior que era la Vulgata Latina, pero es hasta 1569 cuando Casiodoro de Reina hace su traducción. Ahora, ¿bajo qué condiciones realiza Casiodoro de Reina su traducción? Me gustaría un poquito comparar el trabajo de Casiodoro de Reina, que es un trabajo por demás excepcional, en razón de lo que a traducciones nos referimos. Pero me gustaría comparar un poco su trabajo de Casiodoro de Reina con el trabajo con los biblistas que desarrollaron la nueva versión internacional. El trabajo de Casiodoro de Reina es un trabajo, como ya lo mencioné, excepcional. Pero ¿cuáles eran las desventajas de Casiodoro de Reina respecto de los biblistas que elaboraron y produjeron la nueva versión internacional? Un simple factor determinaría una gran diferencia, y es comodidad. Hoy nosotros gozamos de una gran comodidad y una gran libertad, como para acceder al material, buscar diferentes traducciones, buscar la idea más correcta, más concreta, discutirlo con un grupo de pastores, ver cuál es la palabra que puede representar mejor la expresión hebrea o griega, y poderla entonces plasmar de tal modo que en su contexto la idea se afirme y no la idea se diluya. Comodidad. ¿Bajo qué condiciones hizo su trabajo de traducción Casiodoro de Reina? Persecución. Él tenía que salvaguardar su vida y andaba de un lugar a otro, portando rollos, dedicando unos meses a traducir, pero rapidito, porque te están buscando para matarte. No es lo mismo tener que hacer una traducción con mucha presión, con muchas situaciones en torno, con mucha inseguridad, con muchos problemas, que hacerlo con toda la tranquilidad del mundo. ¿O qué cree usted? Aún así, hizo un trabajo dirigido por Dios impresionante. Tal es así que si vemos una comparativa entre la Biblia NBI y la Biblia de Casiodoro de Reina, las diferencias son mínimas. Mínimas. O sea que hizo un trabajo para su época, para el tiempo en el cual él estuvo desarrollándolo, por demás excelente. Solo que algo sucede. La lengua
cambia. Y como el idioma cambia, no nos podemos quedar con la publicación de la Reina Valera versión 9. Tampoco nos quedamos con la 60, porque hay palabras que la gran mayoría de nosotros no empleamos. Y siempre utilizo como ejemplo la palabra ayo. ¿Qué es un ayo? Bueno, solo algunos sabrán que ayo es un guía. Y Pablo expresa que Cristo fue nuestro ayo para llegar a Dios. Entonces, yelmo, otra palabra. Pues, ¿qué es el yelmo? La gran mayoría van a decir, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Pues es una expresión con la cual la Escritura habla o refiere a el casco de nuestra armadura espiritual. Entonces tenemos que ir poniendo al alcance la palabra de Dios. No es diluir la palabra de Dios, es mantener el espíritu y mantener el contenido literario de la palabra de Dios en un contexto que pueda ser del alcance de todos. ¿Por qué? Porque queremos que todo el mundo conozca de Jesús. Entonces, qué importante es que un creyente pueda valorar ese trabajo y pueda realmente buscar tener la mejor Biblia a su alcance. A ver, vea su Biblia. ¿Esa es una Biblia digna de usted? He tenido esta Biblia por 50 años. Pues póngala en un cuadro o en una vitrina. Ya puede ser una reliquia. Pero cómprese una buena Biblia, una nueva Biblia, y empiécela a rayar toda. No es pecado subrayar la Biblia. Más pecados generamos en nuestra mente. Y si subrayamos nuestra Biblia, no profanamos el texto. Al contrario, destacamos algo que puede transformar nuestra visión, transformar nuestro corazón. Amén. Es importante resaltar que con la reforma protestante del siglo XVI surgió un interés renovado por la Biblia. Obviamente, antes que la reforma del siglo XVI, la Biblia solamente existía en latín, sin considerar el hecho de que los originales estaban plasmados en hebreo, arameo y griego. Pero había solo una Biblia escrita en latín, que era la que se utilizaba para que los sacerdotes oficiaran sus misas. Así que ¿cuántos de ustedes entenderían el latín? Sin embargo, así se predicaba. Es como si yo les dijera, esta es la palabra de Dios, y al final ustedes solo digan amén. Pues dice el apóstol, ¿cómo voy a decir amén a tu excelente exposición sin entenderla? Lo mismo sucede con la Biblia. ¿Cómo vamos a obedecer la palabra de Dios si no está a mi alcance intelectual? No está al alcance de mi entendimiento. Y aún así hay muchos cristianos que se siguen aferrando a versiones de la Escritura que ni comprenden. ¿Por qué? ¿Porque no tienen para comprarse otra? No. Simplemente porque no quieren gastar en una Biblia. ¿Para qué si ya tengo una? ¿Cuántos zapatos tiene? Los hombres tenemos poquitos, pero las mujeres tienen varios. Tenga al menos 2 Biblias, 2 diferentes versiones. Ya hay una edición muy bonita que es la Biblia paralela. Y esa Biblia de un lado le trae la Reina Valera versión 60 y del otro lado le trae la NBI, para que usted pueda leer, ir comparando los textos. Si la NBI tuviera algo que esconder, para sus detractores diría, ¿se atreverían a hacer una publicación así, línea a línea, comparada con la Reina Valera? Obviamente no. Pero el punto aquí es que hay personas que creen que el texto es más espiritual mientras menos se entienda. Y no es así. ¿La paralela es igual que la interlineal? Déjame que te pasen el micro para que todos escuchen. Sí, ¿la paralela es igual que la interlineal? No, la Biblia interlineal es una Biblia
que trae la escritura, digamos, en hebreo. Esto no es hebreo, pero quiero imaginar que son algo así sus signos. Y arriba te dice lo que significa. ¿Está bien? Tenemos la palabra en el idioma, obvio, sin la pronunciación, solo la palabra, como para quien sabe de hebreo o quien sabe de griego, y la traducción que se le está dando. Pero en la paralela encontramos solamente 2 columnas, y en una estará la NBI y en otra estará la Reina Valera 60. ¿Sí? Son diferentes. Seguimos adelante. A partir de entonces hasta la fecha, la Biblia ha sido traducida a más de 2000 idiomas y dialectos de todo el mundo. Además, se ha hecho innumerables revisiones a las traducciones ya realizadas. Es decir, no solamente nos quedamos con el excelentísimo trabajo de Casiodoro de Reina. En el caso de la NBI, los biblistas decidieron, bueno, no vamos a trabajar sobre el excelente trabajo de Casiodoro de Reina, pero vamos a buscar hacer algo mejor. ¿Cómo algo mejor? Bueno, pues vamos a buscar los originales, las copias más cercanas que hayan, y vamos a traducirlas. Entonces, la NBI no surge como una revisión de la Reina Valera. La NBI es una traducción directa de los manuscritos originales, de los manuscritos más antiguos que hay del texto hebreo, arameo y griego. ¿Ok? La importancia del estudio bíblico sería lo siguiente. Bueno, veamos un poquito la nota de al lado. ¿Sabías que su versión castellana de la Biblia fue conocida como la Biblia del oso por aparecer un dibujo con este animal en su portada, y se publicó al fin en Brasilia en 1569. Líderes cristianos y el consejo municipal de esa ciudad habían apoyado la obra con todas sus fuerzas, y como muestra de gratitud, Casiodoro de Reina dedicó un ejemplar a la biblioteca de la Universidad de Brasilia. Se tiraron de esta primera edición 2.600 ejemplares, pero a pesar de los obstáculos que había para su venta, en 1569 ya se había agotado totalmente. El mismo año se acabaron. Ahora, la importancia del estudio bíblico. En la nueva vida en Cristo se requiere recibir fortaleza y alimento espiritual, para lo cual el Señor nos ha dado su palabra. Esta es lo único que nos permitirá crecer con un conocimiento correcto y una fe sana. Cuando hablamos de nuestro desarrollo espiritual, algo que debemos de tener bien claro es que el desarrollo espiritual que nosotros tengamos solamente será saludable si éste gira en torno a la palabra de Dios. Si tu desarrollo espiritual gira en torno al servicio, te vas a decepcionar. Si tu desarrollo espiritual gira en torno a las relaciones interpersonales, te vas a decepcionar. Si tu desarrollo espiritual gira en torno a las obras de caridad, igual. Lo único que puede darnos un desarrollo espiritual equilibrado, saludable y en desarrollo continuo es la Biblia. Mi desarrollo espiritual debe de girar en torno a la Escritura, porque en ese sentido yo tendré un desarrollo espiritual continuo y una fe saludable. Hoy día
dentro de la gran cantidad de iglesias cristianas, un número considerable de estas son deficientes en cuanto a su doctrina, lo que hace vulnerables a los creyentes. Le pongo un ejemplo con mi hija. Ustedes saben que a los niños se les debe de aplicar sus vacunas. ¿Para qué? Para que su sistema inmunológico trabaje y cuando lleguen a estar ante una amenaza, su cuerpo se pueda defender. Lo mismo sucede en una congregación. Si quiero proteger a la iglesia de un abuso, le debo de enseñar. La enseñanza de una iglesia, la doctrina de una iglesia componen las vacunas del creyente. Tanta Biblia sabes, tan vacunado estás, tan inmune eres ante la falsa doctrina o ante los abusos de aquellos que se digan hablar en nombre de Dios. Pero mientras menos Biblia sepamos, estamos más expuestos y más vulnerables. Por eso es importante que aprendamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Vea lo que dice el Salmo 119. Vamos allá, Salmo 119. Versos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Si nos desviamos de los mandamientos de Dios, comienza a haber en nosotros una corrupción espiritual. Y eso es lo que en algún momento nos puede alejar de la gracia del Señor Jesucristo. Por eso es bien importante que no nos quedemos con dudas. Porque yo le hago la observación. A ver, dibuje un árbol en la parte superior de sus apuntes. Hágalo. Cuando ya termine, levante su mano. Ya terminaron. Perfecto, ahora compare su arbolito con las personas que tiene a su lado. ¿Es el mismo? ¿Sí es igual o no? No, ¿verdad? No se parecen en nada. Y yo les dije lo mismo, hagamos un árbol. Así sucede cuando les predico. Cada quien agarra la onda como quiere. ¿Por qué entonces es tan complicado? ¿Por qué requerimos de una predicación continua? Porque en la medida que avanzamos en el conocimiento de Dios, se va perfeccionando la imagen de la voluntad de Dios en nuestro espíritu. Y entonces ya todos llegamos a una misma definición. Esa fue la primera instrucción: hagan un árbol. La segunda instrucción sería, tal vez, que no sea más grande de 1 centímetro, que sea de un tronco grueso y un follaje abundante. Y si usted quiere, dibújele unas manzanitas. Es más fácil que lleguemos todos a una misma concepción dando demasiadas instrucciones a que si lo dejo al aire. Dejarlo al aire es solamente que asistas una vez al mes a la iglesia y llegas y dices: pues ¿por qué dijo eso? ¿Qué, me anduvo espiando? No, yo por eso ya no voy a regresar hasta enero. Ok, entonces tenemos una idea muy abstracta del evangelio, muy pobre. Pero en la medida que tú estás más en contacto conmigo, ya dices: ya sé por qué lo dice. Sí, ya sé hacia dónde va, ya hasta me sé su chiste. ¿Ok? Entonces vamos teniendo como que nos vamos perfilando hacia un mismo concepto. Y lo mismo sucede, mientras más conozcamos de la Biblia, mientras más nos empapemos de la palabra de Dios, llegaremos al mismo concepto. De modo que si alguien te dice: te vendo el perdón de tus pecados por 1 año, tú vas a decir: o sea, por favor, no me vendas piñas. ¿Por qué?
porque ya tienes conocimiento. Pero ¿cuánta gente no es engañada? No hay libro alguno que pueda sustituir a la Biblia. Subraye eso. ¿Cuánto estás leyendo de tu Biblia? Es que ahorita estoy leyendo un libro de Marcos Witt. No puedes sustituir la Biblia con ningún libro. No importa que sea un bestseller, no importa que sea este libro que sonó por mucho tiempo y que es muy útil para algunas cosas en la iglesia. Una vida con propósito, sí. Es que ya no leo la Biblia, ahora leo una vida con propósito. Ahora, un chavo con propósito. Un joven con propósito. Y todo tiene propósito, gloria a Dios. Pero no podemos sustituir la Biblia. ¿Ok? La fortaleza y los recursos para vivir en victoria están en la Biblia únicamente. Solo la Escritura. Esa fue una de las frases que hizo muy famosa Martín Lutero. Solo la Escritura. Y es algo que ya Pablo venía diciendo, ¿verdad? Pablo dice: hagan lo mismo que nos hemos puesto como regla Apolos y yo, de no ir más allá de lo que está escrito. Solo la Escritura. ¿Ok? Entonces veamos qué dice Primera de Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3. Y dice la palabra del Señor así: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Leche pura. Es decir, sin añadiduras y sin disolverse. La leche pura de la palabra de Dios. Y desearlas como un niño recién nacido. Cuando un niño tiene hambre, te lo hace saber porque te lo hace saber. Y algunos de nosotros podemos pasar semanas o meses sin leer la Biblia. Y no la estamos deseando como un niño recién nacido. Cuando ese es el consejo del apóstol para que nosotros podamos crecer en nuestra salvación. ¿Cuánto conoces del Evangelio? ¿Cuánto sabes acerca de la fe que profesamos? Una pregunta muy sencilla: ¿cuántos son los ministerios gobernantes en la iglesia? Ahora, si son solamente 5 los ministerios gobernantes, ¿ya no es ministerio el ministerio de alabanza? Ya no es ministerio el ministerio de ujieres, ya no es ministerio el ministerio de enseñanza a los niños. Lo que pasa es que sí son ministerios, pero no son ministerios de gobierno. ¿Por qué? Porque la palabra ministerio significa servicio. ¿Comprendemos eso? Entonces tenemos que llenarnos más de la palabra de Dios. Y este curso no es como para suplir todo lo que usted necesita, es como para dirigirle hacia lo que usted debe de hacer. A partir de hoy usted tiene que meterle más Biblia, más Biblia, más Biblia a su corazón. Beneficios que nos aporta el estudio de la Biblia. Bueno, los beneficios son infinitos realmente. Yo solamente podría mencionarles 13 cosas que considero que la palabra de Dios nos da como un beneficio. Y no vamos a revisar la cita, solamente le pido a usted que por favor lo haga en casa. Pero ¿qué beneficios nos aporta el estudio de la Biblia? Número 1, nos da el verdadero conocimiento de Dios. El Señor Jesucristo dijo que nadie puede revelar a Dios sino aquel que lo conoce y a quien Él
quiera revelárselo. En otras palabras, nosotros conocemos a Dios solo y únicamente a través de la revelación que Jesucristo nos ha dado del Padre, la Biblia. No podemos conocer a Dios de otra manera. ¿Queremos conocer a Dios? Leamos nuestra Biblia, abundemos en la palabra. 2, nos da el conocimiento de los mandamientos de Dios. Solo a través de la Escritura es que la voluntad perfecta de Dios nos es revelada. 3, nos guía y enseña el camino correcto. Recuerde que la palabra es como una lámpara que alumbra nuestro caminar. Número 4, la palabra misma nos corrige. No sé cuántos de ustedes les ha sucedido que en algún momento realizan alguna situación que no es correcta, que no es buena, y la palabra de Dios te muestra de dónde te equivocaste. ¿Qué hiciste? No hablamos de el nivel de la conciencia al cual acceden la gran mayoría de personas. Hablamos de un nivel más alto, donde el Espíritu Santo se valdrá de la Escritura que conocemos para convencernos de pecado, justicia y juicio. Número 5, al estudiar la palabra de Dios, esta nos fortalece en la fe y nos consuela en medio de las luchas y dificultades. No hay nada que pueda consolarle a usted más que meditar en la palabra de Dios. Cierto, como seres humanos a veces necesitamos desahogarnos, en ocasiones necesitamos hablar con alguien sobre las situaciones que vivimos, pero el consuelo genuino que nuestra alma necesita lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene el poder para ir día a día fortaleciéndonos y consolándonos. También la palabra de Dios nos alegra. ¿Está usted triste? ¿Se siente usted amargado? Lea la Biblia. El problema es que solo nos amargamos y no leemos la Biblia y seguimos amargados. El domingo les predicaba y les decía, es imposible que una persona que tiene una relación con el Espíritu Santo no lo refleje en su cara. Pero si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, se nos ve lo amargado. Puede ser que mi vida no sea perfecta. Puede ser que tengo muchos problemas, muchas situaciones, muchas circunstancias por resolver. Pero ¿acaso no dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Entonces, si estudiamos la palabra, esta nos va a alegrar. No solo nos alegra, nos santifica. Imagínense que cada vez que usted está leyendo la palabra, las tecatas de su alma se desprenden. En serio, algunos tienen tecatas. Yo me acuerdo cuando niño, no me gustaba que mi mamá me bañara con agua fría y tampoco que me bañara en una tina con jicarazos. Y menos si estaba fría, y entonces yo me hacía así. Decía, déjame lavarte las axilas, Samuel. No, déjame lavártelas. No, yo tenía frío. Hasta que me contó la historia de un niño que por no lavarle las axilas le salieron gusanos. Entonces las alcé. Y dije, está bien, aunque tenga frío, no quiero tener gusanos. Y a veces hay cosas de nuestra vida que estamos escondiendo y que se están formando ahí gusanos. Ya hay cosas bien adheridas a nuestro corazón. ¿Sabes qué las despega? La palabra de Dios. Métele palabra de Dios a tu vida y tú vas a empezar a estar en un nuevo nivel, donde lo que hoy te provoca mucha tentación, en la medida que subes, pierde efecto en ti. ¿Por qué? ¿Porque eres más espiritual? No, porque la palabra te ha limpiado más. Eres la misma persona, llena de debilidades, llena de defectos, pero tu nivel más alto de palabra de Dios en ti te empieza a ser inmune. Por eso Pablo dice, levanten ustedes el escudo de la fe, con el cual pueden apagar los dardos de fuego del maligno. Esa expresión que Pablo utiliza en Efesios denota levantar del suelo. Es decir, debemos de tomar o tener la voluntad para poder nosotros proteger nuestra vida con la palabra de Dios de todas las artimañas del diablo. ¿Ok?
La palabra nos trae prosperidad al obedecerla. Nos da una poderosa esperanza. No tiene la misma esperanza una persona que está caminando con Dios en obediencia que una persona que no camina con Dios. Nos muestra cómo vencer a Satanás. Nos hace sabios. ¿Quiere usted ser sabio? Memorice proverbios. Memorice los salmos. ¿Quiere saber cómo instruir? ¿Cómo corregir? ¿Cómo ayudar a otros? La palabra de Dios le va a decir. Hasta Pedro dice: vivan con sus mujeres sabiamente. Él sabía qué onda. Porque acuérdese que cuando estaba el Señor Jesucristo con él, lo llevó a que sanara a su suegra. Entonces, él sabía qué onda y decía: si no viven con sabiduría, van a sufrir. Vivan sabiamente. ¿Ah? Ya Joel está pensando. Sí, Joel, no nos conviene. La palabra de Dios nos transforma, nos convierte a Dios, nos sana. Usted tiene jaquecas, tiene problemas de presión, tiene problemas de opresión, tiene problemas diversos. Lea la palabra. Le aseguro que la palabra va a ser medicina a sus huesos. Amén. Muy bien, ahí nos vamos a quedar y la próxima semana hablaremos sobre la preservación de la Biblia. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor.